Nosotros padecemos una gran distorsión mental, que es que nadie o casi nadie se cree que es suficiente. Cuando sea famoso, cuando sea ese maravilloso médico, cuando sea ese jugador de fútbol, cuando sea esa madre perfecta, ese padre perfecto, ese marido, etc. Cuando yo sea esa persona perfecta, seré feliz. Esto parte de un error que es el profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. En nuestra esencia, en nuestro ser, en lo que nos define, somos ya perfectos. Nada de lo que hagamos puede devolvernos perfección a lo que es ya perfecto. Es como cuando ves una escultura y dices, es que es perfecta. O una pintura y dices, es que es perfecta. No tiene sentido añadirle nada porque es ridículo. ¿Qué ocurre? Que como nosotros estamos tan alejados de nuestro ser, de nuestra esencia, y es cierto que sentimos ese vacío, pensamos que hay que rellenar ese vacío. Y lo queremos rellenar con el tener. Tener poder, tener fama, tener dinero, tener reconocimiento, tener... ¿Y qué ocurre? Que genera distracción, es verdad, y genera bienestar subjetivo, el goce, los sentidos, pero no rellena ese vacío. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Entonces, ¿cómo puedes tú rellenar el vacío del ser? Sencillamente dándote cuenta de que tú eres todo lo que hay que ser. ¿Qué es entonces lo que hay que cambiar? Si ya soy todo lo que tengo que ser, tu forma de ser y de estar en el mundo. Es tu forma de ser, es tu personalidad. Para que tu personalidad cada vez refleje con mayor claridad, con mayor precisión, quién eres en realidad. Cuando una persona empieza a actuar, a hablar, a sentir desde el ser, es una persona mucho más cercana, mucho más humilde, mucho más emprendedora, mucho más creativa, mucho más tierna, mucho más compasiva, mucho más alegre, mucho más entusiasta. Entonces, en el fondo, desde mi punto de vista, lo que necesitamos es recordar quiénes somos. Porque de las tres grandes preguntas, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, sin ninguna duda, por lo menos para mí, la más importante es quién soy. Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. Pues ese viaje se empieza, Sergio, dejando de hacer lo que estamos haciendo como si fuera normal y no lo es, que es juzgarnos y juzgar. Todo juicio es congelar toda la longitud de una película en un fotograma. Cometes un error y dices, soy un fracasado. Comete una persona un error, no la perdonaré nunca. A ver, ¿quién no comete errores? ¿Quién no tiene fallos? Entonces, lo primero es dejar de juzgar. Y uno dice, si dejo de juzgar, ¿qué me queda? Te queda preguntar, observar y escuchar. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos chiquitines? Pero enseguida aprendemos el modelo de enjuiciamiento del mundo. Y todos sabemos que cuando nos sentimos enjuiciados no nos gusta nada. Porque entonces no somos como nos gustaría ser, no tenemos la tranquilidad de ser quienes en realidad somos. Entonces, eso en primer lugar, es decir, reducir radicalmente nuestra tendencia a juzgar. Y reconocer, como decía el gran sabio Sócrates, lo poco que sabemos. Si la persona que transformó el saber de todo Occidente, que fue Sócrates, porque sin Sócrates no habría habido un Platón, sin un Platón no habría habido un Aristóteles. Aristóteles se pasó 20 años en la academia de Platón. Y si este hombre extraordinario, que no temía la muerte y que cuando se tomó la copa de cicuta por esa sentencia abrumadoramente vergonzosa del Senado de Atenas, se tomó esa copa de cicuta, el propio verdugo que se la administró lloró al ver la entereza de este hombre. Si este hombre decía que apenas sabía nada, ¿qué vamos a decir al resto? Entonces, esta posición radical de humildad es fundamental para poder aprender. Entonces, dejar de juzgar, o por lo menos entrenarnos en juzgar menos. Segundo, ser humildes. Ser humildes es abrirnos a que todo el mundo nos puede enseñar. Hace años, cuando yo era muchísimo más joven, ser una persona joven era, pues, generar un cierto recelo en los demás. Bueno, es joven, ¿no?
no tiene experiencia, no sabe. Hoy en día, cuando tú contemplas a una persona joven, vosotros, por ejemplo, que sois muy jóvenes, dices, ¿cuántas cosas me pueden enseñar a mí Juan y Sergio? Un montón. Entonces, necesitamos esta disposición abierta y humilde a aprender. En tercer lugar, recomiendo muchísimo la práctica contemplativa. La práctica contemplativa no es una práctica extraña, es sencillamente entrar en contacto con el silencio. Es decir, te das un paseo por la naturaleza, fíjate en los árboles, fíjate en las hojas, fíjate en los pajaritos y no te dejes atrapar por el pensamiento. ¿Estás disfrutando de un momento de tranquilidad? No te dejes abrumar por ese ruido mental que lo va a liar todo. Cerrar los ojos, concentrarse, aunque sea durante 5 minutos, en tu respiración. Puedes tener vivencias muy profundas y la neurociencia contemplativa, que es una de mis grandes pasiones, ha mostrado claramente que cuando tú dejas de juzgar, entras en espacio y quietud, el cerebro empieza a operar de una manera distinta y el cuerpo tiene más salud. Entonces, son caminos, no digo que sean fáciles, no es fácil cuando hemos tenido tanto condicionamiento durante tantos años, son posibles y los frutos son extraordinarios.